Buenas tardes, ¿me escuchan, chicos? Buenas tardes, doctor. Sí, sí lo escuchamos. También están en pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a empezar esta clase. ¿Está bien todo, no? Ya. Sí, doctor. Esta clase se llama moléculas de adhesión y quimioquinas. Entonces vamos a empezar diciéndoles que las moléculas de adhesión son moléculas como tal, son básicamente proteínas, glicoproteínas, permiten la adhesión de los leucocitos, o sea, de las células del sistema inmunitario, a los endotelios vasculares, y después vamos a ver a lo que se llama la matriz extracelular. Entonces, esto va a permitir el desplazamiento de las células del sistema inmunitario hacia un lugar donde esté el antígeno, ¿ya? Y eso se debe a que las moléculas de adhesión hacen propicio que las células inmunitarias pasen a través de los vasos sanguíneos, endotelios vasculares, y lleguen hacia un determinado tejido donde está supuestamente el antígeno para eliminarlo. ¿Quiénes sintetizan estas moléculas de adherencia celular? Las células endoteliales como tal, los leucocitos, células inmunitarias, que se expresan en sus membranas. O sea, las moléculas de adhesión son sintetizadas por estas células fundamentalmente y cuando se producen se van a expresar en sus membranas de las células endoteliales de los leucocitos, ¿ya? Las moléculas de adhesión como tal pueden servir entonces como ligandos, como llaves, o pueden servir como receptores, o sea, las chapas de una puerta, ¿ya? Ligando receptor se van a expresar en estas células. Las moléculas de adhesión clásicamente son de tres grupos, ¿ya? La L-selectina, la C se refiere a constitutiva, que siempre está ahí presente. La P-selectina es inducible, o sea, determinado tipo de sustancias al actuar sobre estas células la van a hacer producir. Igual comentario para la E-selectina, que es inducible. Inducibles son por acción de determinadas sustancias, hacen que se expresen estas selectinas, ¿ya? En cambio, la L-selectina siempre está presente, constitutivamente siempre está presente. Este grupo de las selectinas, el primer grupo de moléculas de adherencia, todos ellos actúan como receptores, van a ser receptores, ¿ya? La L-selectina se va a expresar en los leucocitos, la P-selectina en las plaquetas y la E-selectina en los endotelios, o sea, células endoteliales. Estos son receptores, ¿ya? Que se expresan en estas células. ¿Y cuáles van a ser sus ligandos? En común tienen estos ligandos. El glicam, o CD34, que es una cialocarbohidratada expresada en células endoteliales. Acá igualito, para la P-selectina es una sustancia cialocarbohidratada expresada también en células endoteliales. Y acá también es la sustancia cialocarbohidratada, pero que más bien se expresan en los leucocitos, Entonces vamos a ver esto en el gráfico para poderlo entender mejor.
Las selectinas hemos dicho que es la L-selectina, la E-selectina y la P-selectina. A las selectinas tienen como marcador el CD62, ¿ya? CD62. L-selectina, CD62L, ¿ya? De leucocitos. Entonces, los leucocitos en general, las células de la sangre, ahí hay muchas células del sistema inmunitario, los leucocitos expresan en su membrana el CD62 ligando, la L-selectina, ¿ya? Que es un receptor ¿para quién? Para esta sustancia, el CD34, que es una sustancia cialocarbohidratada, ¿sí? Cialocarbohidratada expresadas en células endoteliales, acá en células endoteliales. Entonces, los leucocitos, a través de su receptor, se unen a este ligando para unirse ¿a quién? Para unirse, adherirse a las células endoteliales, ¿ya? La E-selectina, ¿dónde se expresa la E? En los endotelios, en las células endoteliales, acá de rojo. Estos tienen, su marcador es una selectina, el marcador de la selectina es el CD62, CD62, igual que este de acá, CD62. Pero este va a ser de endotelio, CD62E, 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 ¿ya? ¿Y cuáles son sus ligandos? Igualitos, son las sustancias cialocarbohidratadas CD34 o glican 1, todos estos son sus ligandos. El ligando de la célula, estos ligandos se van a expresar en los leucocitos, porque tiene que ser al revés, la célula endotelial se une a los leucocitos. Y acá el CD62 ligando se une al linfocito T de memoria, ¿sí? Y acá el CD62E de la célula endotelial se va a unir al linfocito T con el ligando el CD34 y por unirse en la piel, en la epidermis, se va a llamar antígeno leucocutáneo. Bueno, eso no interesa mucho. Y la P-selectina, la P de plaquetas, las plaquetas expresan esta selectina, el CD62P, P. Y este se va a unir nuevamente al CD34 o glican 1, acá, la sustancia cialocarbohidratada, expresada en una célula endotelial, ¿ya? Ligando receptor, ¿para qué? Para que sea una plaqueta a una célula endotelial. Este es el grupo de las selectinas, CD62, ¿sí? Marcador de las selectinas, los CD62, ¿ya? Y ahora veamos este grupo complejo. El segundo grupo de las moléculas de adherencia son las integrinas. Las integrinas pueden ser B1, B2 y B3, ¿ya? Y entonces vamos a ver después cada una de ellas. ¿Dónde se expresan las integrinas? En general se van a expresar en los leucocitos, pero también en plaquetas, ¿ya? Entonces, mayormente los leucocitos expresan las integrinas, ¿ya? Estas integrinas actúan también como receptores y van a tener sus ligandos, ¿ya? Sus ligandos, y vamos a ver también después, son las moléculas de adherencia celular. Entonces, las B1 tienen sus ligandos en células endoteliales, en matriz extracelular, en células endoteliales, y esto mejor lo vemos en el gráfico, ¿sí? Entonces, hay las integrinas B1, llamadas BLA, antígeno leucocitario vascular, integrinas B1. Las integrinas, he dicho que mayormente se ubican en los leucocitos. En general, hablemos de leucocitos, células del sistema inmunitario. Ahí vamos a tener a los monocitos, a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las células natural killer, a los eosinófilos, a las células más que están circulando. Todos ellos son neutrófilos, todos ellos son leucocitos, ¿eh? Entonces, los leucocitos expresan las integrinas B1.
Esas integrinas vienen como BLA, ¿sí? BLA, acá tenemos BLA, hay el 4, hay el 5, hay el 6 y hay el 2, este es 6. Y entonces el BLA4 va a tener su ligando en una célula endotelial, ¿ya? En una célula endotelial. Ese ligando va a ser el BCAM1, molécula de adherencia celular vascular, el BCAM1. Y se une. De esta manera los leucocitos se unen a células endoteliales, ¿ya? A través del BCAM1 que interactúa con el BLA4. Este BCAM1 es inducible. ¿Qué significa inducible? Que hay sustancias como la interleucina 1, 4, factor de necrosis tumoral, que al actuar sobre esta célula endotelial le hace producir al BCAM1. Otros leucocitos expresan BLA5, BLA5. Y este tiene como ligando a la fibronectina. El BLA6, que se expresa en otros leucocitos, va a tener como ligando a la laminina. La fibronectina y la laminina se van a encontrar en la matriz extracelular de un determinado tejido u órgano, ¿ya? En la matriz extracelular, fuera de la célula. Y estos vienen a ser ligandos para estos receptores, para que los leucocitos se adhieran a la fibronectina, a la laminina, que ya queda en el intersticio de un tejido u órgano, en lo que se llama la matriz extracelular. Ahí llegan. Las plaquetas siempre intervienen en este tipo de reacciones inmunes. Las plaquetas tienen el BLA2, llamados también, este es una glicoproteína 1A/2A, ¿ya? Y este tiene como receptor, este receptor tiene como ligando al colágeno, que se expresa en células endoteliales. Y de esta manera se unen las plaquetas a las células endoteliales. Estas son las integrinas B1, ¿ya? Que actúan como receptores en los leucocitos. Las integrinas B2, llamadas también LFA1, antígeno de función leucocitaria, o ya, también CD11A/CD18. Estas son las integrinas B2. Y las integrinas también son integrinas B2, se expresan como receptores en los leucocitos LFA1, en los linfocitos T helper LFA1, en los linfocitos T citotóxicos LFA1, ¿sí? Este receptor tiene como ligando al ICAM1, que se expresa en la célula endotelial, ICAM1. Este de acá del helper también tiene el ICAM1 que se expresa en macrófago, y este de acá, el FA1, también tiene el ICAM1 que se expresa en una célula blanca. En general, esta unión de un leucocito a una célula endotelial determina nuevamente qué cosa, la adherencia, que se adhieran, que se junte el leucocito a la célula endotelial y después pasen las células endoteliales al intersticio de un órgano, hacia la matriz extracelular, ¿ya? Ahora, esto sí se van a acordar. El linfocito T helper expresa el LFA1, que se adhiere al ICAM1 del macrófago o la célula dendrítica interdigitante. Cuando el macrófago o la célula dendrítica interdigitada presentaba el antígeno al linfocito T helper, era necesaria la presencia de moléculas de adherencia celular. Eso ya lo dije, el LFA1 y el ICAM1. Entonces, acá las moléculas de adherencia celular propician la adherencia de T helper con el macrófago, la adherencia que se unan para la presentación antigénica, y entonces eso constituye la presentación antigénica. Ya es otra función adicional de las moléculas de adherencia celular intervenir en la presentación antigénica, las integrinas B2. Y también se acordarán que cuando una célula blanca presentaba el antígeno al linfocito T citotóxico, eran necesarias las moléculas de adherencia celular, LFA1 y CAM1, ¿sí? Y esto intervenía entonces ¿en qué? En la presentación antigénica, ¿ya? No solo esa adherencia, sino acá intervenía, colaboraba en lo que era la presentación antigénica.
Y las integrinas, hay también otro grupo de integrinas B2 o MAC1 o CD11B/CD18. Estas de acá, este subgrupo de integrinas B2, el LF1 es CD11A y el otro es CD11B/CD18, ¿ya? Estas integrinas B2 igual se expresan en los leucocitos en general, en neutrófilos, en leucocitos en general, en monocito macrófago, y ahí tenemos a los MAC1, ¿ya? Y entonces estos son receptores ¿para quién? Para ligandos que se expresan en células endoteliales, como el ICAM1, y sirven para la adhesión del leucocito a célula endotelial. El neutrófilo, a través del MAC1 de esta integrina, tiene también como ligandos el C3b. C3b que fue activado por una bacteria para activar la vía alterna del complemento, ¿ya? Se unen ambos y hacen posible que el neutrófilo opsonine a la bacteria, ¿sí? La introduzca ahí y ahí la mate. O sea, las moléculas de adherencia celular integrinas B2 sirven en la opsonización. En la coagulación también pueden intervenir las moléculas de adherencia. Un leucocito con su MAC1 se une a un ligando que se expresa en estas proteínas del fibrinógeno o factor quinto, ¿ya? Y producto de esta interacción entre el leucocito y el fibrinógeno, que es un factor de la coagulación, se va a activar estas proteínas del complemento, varias proteínas en cascada, para formar al final coágulos. O sea, moléculas de adherencia celular también intervienen en la formación de coágulos. Y de otro lado, el macrófago con su MAC1 también puede ser conocido, tiene su ligando en un determinado parásito, y esto hace también que el macrófago pueda intervenir fagocitando parásitos. También entonces las integrinas pueden intervenir en fagocitosis. Y este es el grupo 3 de las integrinas, grupo 3, ¿ya? Las integrinas del grupo 3, llamado también citoadhesinas. Estas se van a expresar, miren, indistintamente en leucocitos, en células endoteliales, en plaquetas, ¿sí? Y actúan como receptores de vitronectina. Su ligando, ¿quién va a ser? La vitronectina. Vitronectina que se encuentra ¿dónde? En la matriz extracelular de un determinado tejido. Las plaquetas también tienen las integrinas B3, que son la glicoproteína 2B/3A, ¿ya? Y ese tiene como ligando al colágeno. Y las colágenos expresadas en células endoteliales. De esta manera se unen las plaquetas a células endoteliales y eso se llama la adherencia plaquetaria, ¿ya? El tercer grupo de moléculas de adhesión son las superfamilias de moléculas de inmunoglobulinas. La superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas. Acá tenemos el ICAM1, el ICAM2, el ICAM3, el BCAM1, el PCAM1, el MACCAM1. ¿Dónde se expresan estas moléculas de adherencia celular? En las células endoteliales, y esto MACCAM1, vénulas de endotelio alto, que vamos a ver después en qué consiste. Vénulas de endotelio alto, que están mayormente en el vaso. ¿Y quiénes van? Entonces, la superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas, todos ellos son ligandos. ¿Y quiénes van a ser sus receptores? No es otra cosa que las integrinas, Dijimos las integrinas B1, B2 y B3, ¿sí? Y todas estas integrinas se expresaban mayormente en leucocitos. ¿Y sus ligandos dónde se expresaban? En células endoteliales, en los endotelios de los vasos sanguíneos mayormente, ¿ya? Pero también en la matriz extracelular, ¿ya? El ligando. Entonces,
Los ligandos son la superfamilia de las moléculas de inmunoglobulina, el BCAM1 o el ICAM 1, 2, 3, ¿sí? Y también estos de la matriz extracelular. Entonces, nuevamente, el tercer grupo de moléculas de adherencia son la superfamilia de inmunoglobulinas, ICAM1, 2, 3, BCAM, PCAM, MACAM, que se expresan ¿dónde? En las células endoteliales, cuyo receptor, ¿cuáles son? Las integrinas que hemos visto, 1, 2, 3, ¿ya? Hay otras moléculas de adherencia celular que son las cadherinas. Hay la E-cadherina, que interviene en la unión de epitelios, células epiteliales, la N-cadherina, que interviene en la unión de células, las neuronas, N-cadherina, y P-cadherina en la placenta, ¿ya? Unión de células en la placenta. Eso no toca para nada el sistema inmunitario. Y hay otras moléculas de adherencia que se llaman las adresinas, que son de, vamos a ver, hay otra clase, tipo homing, el tipo homing de los linfocitos, ¿ya? Son los que permiten desplazarse a los linfocitos. Estas adresinas son proteínas con un alto grado de glucosilación. Las tres más importantes, ¿cuáles son? El GLICAN1, el CD44 y el MACAN1, ¿sí? El GLICAN1 actúa como un ligando para la S-lectina, eso lo hemos visto antes. El CD74 actúa como un ligando del ácido hialurónico y el MACAN1 actúa como un ligando de esta proteína que le han puesto esta numeración, alfa 4 beta 7.5. Entonces, ¿cómo funcionan en conjunto? ¿Cómo funcionan en conjunto las moléculas de adherencia? Las moléculas de adherencia celular actúan en conjunto, expresándose en un primer momento, en un segundo momento y en un tercer momento, ¿sí? En un primer momento sucede esto que se llama el rodamiento leucocitario. O sea, viene un leucocito, una célula del sistema inmunitario, linfocito B, linfocito T, etcétera, que expresa inicialmente la L-selectina. La L-selectina se une a su ligando, si recuerdan, el CD34 o GLICAN, sustancia cialocarbohidratada, que se expresa en una célula endotelial. El leucocito está viajando y se une al CD34, pero esta unión es lábil, y permite que el leucocito rode sobre la célula endotelial. Eso se llama el rodamiento leucocitario. Comienza a rodar, porque la unión es lábil. En un segundo momento, el leucocito va a expresar ya las integrinas, ¿sí? Las integrinas, B1, B2, B3, como el BLA4. Y la unión del leucocito a las células endoteliales que expresan la superfamilia de inmunoglobulinas, ICAM1, BCAM1, etcétera, hacen que se una el leucocito en una forma firme. El leucocito se une firmemente a la célula endotelial y va a ser posible que el leucocito extravase, salga de la luz y pase la célula endotelial y llegue hacia un determinado tejido, ¿sí? Entonces, las integrinas con las moléculas de adherencia celular permiten la unión firme y la extravasación leucocital. Y llegan acá a lo que es la matriz extracelular de un determinado tejido u órgano donde supuestamente va a estar ¿quién? El antígeno, ¿ya? El microorganismo, la célula cancerígena. Entonces viene el leucocito, viene a la célula inmunitario, el linfocito T, el linfocito B o neutrófilo, qué sé yo, y se unen a la laminina, fibronectina, que son moléculas de adherencia celular de la matriz extracelular. Y ahí se unen. Y ahí va a estar el antígeno seguramente para ya desencadenarle toda una respuesta inmunitaria con el fin de eliminar a ese microorganismo, ¿ya? Entonces las moléculas de adherencia celular lo que hacen es expresarse en las células del sistema inmunitario. ¿Para qué? Fundamentalmente para unirse a las células endoteliales
y puedan extravasar, puedan pasar estas células endoteliales y llegar hacia un determinado tejido donde supuestamente está el microorganismo invasor, para que la célula sistema inmunitario ahí le establezcan una respuesta inmunitaria con el fin de eliminar a ese microorganismo. Por la piel, por la epidermis, entra un determinado antígeno. Acá tenemos la dermis debajo, entra un antígeno, ¿sí? Y entonces ese antígeno es captado por ¿quién? Células dendríticas interdigitantes, ¿sí? Estas células dendríticas interdigitantes lo captan, lo procesan y lo van a presentar a linfocitos T, ¿ya? A linfocitos T. Bueno, no es necesario que les diga toda la vuelta. La célula dendrítica interdigitante viaja, va hemos dicho al vaso, a los ganglios, ahí lo presentan los linfocitos T y después puede ser linfocitos B y lo presenta y ya son específicos los linfocitos T y B. Y estos linfocitos T y B específicos salen del vaso de los ganglios, ¿salen para qué? Para llegar a este sitio donde está el antígeno. Y entonces, para llegar ahí, los linfocitos, hablemos ya, los linfocitos T o B, viajan por la sangre y en un primer momento van a expresar las selectinas, que van a permitir el rolling o rodamiento de los leucocitos, ¿sí? Unión lábil. Y después va a venir la adherencia firme, dada por las integrinas, el FA1, por ejemplo, con las moléculas de las superfamilias de inmunoglobulinas como el BCAN, el ICAN, ¿sí? Entonces se une ahí el leucocito y pasa. ¿A dónde va a ir? Acá a la dermis, donde ha entrado el antígeno. ¿Para qué? Para que este linfocito T venga y como ya tiene un TCR o el linfocito B un BCR, reconozcan ese antígeno y rápido le establezcan una batalla para eliminarlo finalmente este antígeno. Ya sabemos cómo se eliminan los antígenos mediante inmunidad celular o bien mediante inmunidad humoral. ¿Ya? Para eso sirven en esencia las moléculas de adherencia, para adherir a los leucocitos, a las células del sistema inmunitario, a los endotelios vasculares, extravasen, pasen ahí y lleguen finalmente a donde ha entrado un antígeno. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Cuántos presentes hay? ¿Ah? ¿Ustedes no ven? Somos 32 sin usted, doctor. Ya está muy bien. Vamos a seguir, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las quimioquinas. Las quimioquinas son proteínas que van a permitir que las células del sistema inmunitario migren, se desplacen, ¿ya? Eso se llama quimiotaxis, de taxi. Entonces, estas quimioquinas se desplazan una vez que las células del sistema inmunitario se han activado y van a ir hacia un sitio de inflamación donde está el antígeno, ¿sí? Adicionalmente a que producen la migración de las células del sistema inmunitario, que migren, que viajen, intervienen también en generar nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis, o pueden también actuar en la producción del colágeno, proliferación de células hematopoyéticas y las quimioquinas más o menos son alrededor de 80, ya muchas más deben ser. Las quimioquinas son producidas por todas las células del sistema inmunitario, ¿sí? Todas las células del sistema inmunitario pueden producir quimioquinas. Al igual que las moléculas de adherencia celular pueden ser constitutivas porque siempre se están expresando en las células del sistema inmunitario en condiciones fisiológicas y también pueden ser inducibles, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, gamma, interferón, lipopolisacáridos, entre otros, al actuar sobre una determinada célula del sistema inmune le hace producir quimioquinas. Una quimioquina como tal es un ligando, ¿ya? Es un ligando.
ese ligando necesita receptores para poderse unir, receptores de quimioquinas, ¿ya? La quimioquina ligando actúa sobre una célula blanco. Esta célula blanco tiene que tener el receptor para quimioquina, ¿ya? Ahora, se dice que las quimioquinas son promiscuas. Este término que aparentemente es algo vulgar, promiscuidad, hace que las quimioquinas se unan no solamente a un receptor de una quimioquina, sino que se puede unir a muchos receptores, ¿ya? A muchos receptores. Interactúa y también un receptor de quimioquina puede interactuar con muchas quimioquinas. O sea, hay una promiscuidad tanto en la quimioquina que actúa como ligando como sus receptores de quimioquinas, ¿ya? Y una de sus acciones es que son redundantes. Una quimioquina actúa sobre diferentes leucocitos con una misma acción, acción redundante, la misma acción. Y acá para que veamos esto de la promiscuidad. Acá tenemos una célula blanco que tiene receptores de quimioquinas, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver diferentes receptores de quimioquinas y en su entorno pueden ver a las quimioquinas como tal. Y entonces, para que vean nomás, vamos a ver después los grupos. Una quimioquina puede actuar sobre muchos receptores. Esa es la acción promiscua. Si yo me escojo este RANTES, acá veo RANTES con sus receptores, SR1. Acá hay otro RANTES que actúa sobre el D6, perdón. Acá hay otro RANTES sobre el DAC. Acá hay otro RANTES, miren, sobre el CSR5. O sea, una quimioquina se puede meter con muchos receptores, ¿sí? Con muchos receptores. Y esa es la promiscuidad, ¿ya? Promiscuidad. Igualito, un receptor, cualquiera de estos receptores, miren, el CCR5 también se mete con muchas quimioquinas, el MIF1 alfa, el MIF1 beta alfa, el RANTES, y así, ¿no? Miren. Entonces hay una promiscuidad de ambos lados. Las quimioquinas, como tal, son, hemos dicho, ligandos, que para actuar necesitan tener receptores. Esos receptores se expresan en las membranas de las células, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que actúan? ¿Cómo hacen movilizar a la célula? Y tienen que desencadenar reacciones de fosforilación de otras vías de señalización, proteínas G, fosfolipasa 2, inositol trifosfato. Bueno, acá hay varios, acá hay participación de calcio. Y todo esto, estas vías va a conllevar a que se activen unas fibras que se llaman de actina, ¿ya? Estas fibras de actina usualmente están inactivas, están ahí en el citosol de una célula. Y estos, cuando se fosforilan a partir de la acción de una quimioquina sobre su receptor, va a hacer que esta actina se fosforile y se torne activa, se torne contráctil, ¿ya? Fibras contráctiles que hacen posible la movilización de esta célula inmunitaria. Para eso es en esencia las quimioquinas. Hay 4 grupos de quimioquinas. Las alfa-quimioquinas, las beta-quimioquinas, la quimioquina C linfotaxina y la quimioquina CXS fractalquina. Entonces, son 4 grandes grupos de quimioquinas que tienen diferentes funciones sobre diferentes células del sistema inmunitario, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo este grupo de las alfa-quimioquinas, que es un CXC. ¿De dónde viene el nombre de CXC? En una de las regiones terminales de estas proteínas terminan en el aminoácido cisteína, otro cualquier aminoácido X y otra vez acá cisteína. O sea, la terminación es cisteína, pero en el intermedio hay otro aminoácido.
Eso se llaman las alfa-quimioquinas, ¿ya? CXC. Acá podemos ver, por ejemplo, una que conocemos, el interleucin 8. Lo conocemos, es una interleucina, ¿sí? Que tenía por función producir la quimiotaxis de los neutrófilos. Eso lo dije cuando hablé de interleucin 8, ¿ya? La quimiotaxis. Las quimioquinas producen quimiotaxis, movilización. Entonces, interleucin 8 va a movilizar a los neutrófilos. Para que esta quimioquina, que actúan como ligandos, puedan actuar sobre una célula como el neutrófilo, necesita que el neutrófilo exprese su receptor. Y su receptor, que se va a llamar CXCR1, CXCR1. O sea, es igualito, sus aminoácidos, sus receptores constan de aminoácidos, cisteína, otro en su región amino terminal, el C, el X y el C, y después va a venir lo que se llama el receptor para esta región, receptor 1. ¿Ya? Estos son los receptores, se expresan así de esa manera, tienen que tener R's. CXC, el CXC de acá, tienen estos, CXC, acá CXC, pero con R. Ahora vamos viendo los ejemplos. Bueno, hablando de las alfa-quimioquinas, la principal, interleucin 8, GCP2, se expresa en neutrófilos, los receptores están en los neutrófilos, y se llama así el neutrófilo. El MIP2, fundamentalmente el MIP2, también se expresan en receptores de los neutrófilos, XCR2, ¿ya? 2. Hay otro, el IP10 y el PF4, y estos más bien son factores angiostáticos, o sea, van a hacer producir nuevos vasos sanguíneos para que lleguen nuevas células del sistema inmunitario a ese tejido. IP10, PF4 son factores angiostáticos, hacen producir más vasos sanguíneos, ¿ya? Y este SDF/1 que se expresa, vamos a ver después su real importancia de esta, se puede expresar en células dendríticas que expresan el CXCR4. Las beta-quimioquinas en su región amino terminal tienen dos aminoácidos de cistina, CC. No hay un intermedio, por eso es CC. Las beta-quimioquinas son la eotapsin y el rantes, ¿sí? El MIF1 alfa, el rantes otra vez. Y ambos, estas quimioquinas, van a tener sus receptores en eosinófilos. El eotaxin y el rantes lo tienen, se unen al receptor CCR3. El receptor solo se agrega CC, igual que acá CC, CCR3, CCR1. ¿Eh? Esta quimioquina se une a monocitos que expresan el CCR2. El TARC se expresan linfocitos T activados. El tercer grupo de quimioquinas son las quimioquinas C, que se llaman linfotaxin porque se expresan en linfocitos T en reposo. Y el cuarto grupo se llama la quimioquina C XXXC. O sea, los aminoácidos de cisteína, hay 3 aminoácidos distintos entre estas dos cisteínas, ¿sí? A esta quimioquina se le llama fractalquina, cuyo receptor CXXC, ahí viene el CXXC, R1, receptor 1, se expresa mayormente en las células natural killer. Y acá nuevamente para que veamos las quimioquinas, el grupo CC, beta-quimioquinas, CC, la región amino terminal CC. Y entonces estas son diversas quimioquinas, diversas,
Acá están el CC, las beta-quimioquinas, eotaxin, rantes. Pero hay muchos más, ¿no? Rantes. Pero hay muchos más quimioquinas CC, ¿ya? O quimioquinas beta. Todas estas son las quimioquinas beta y acá están sus receptores de estas quimioquinas, sus receptores CCRs, ¿no? CCRs, etc. CCRs. Y estos se van a expresar en células como los eosinófilos, que es lo más característico para hablar del rantes y el MIF1, ¿ya? Acá los receptores y acá las células. Las células como los eosinófilos se expresan estos receptores para estas quimioquinas que actúan como ligandos. Y van a permitir entonces que el eosinófilo se mueva, se desplaza, vaya hacia un sitio donde tiene que combatir contra los parásitos helmínticos, ¿sí? Bueno, pero no solo el eosinófilo tiene los receptores para beta-quimioquinas, sino también los basófilos, los monocitos también pueden tener, los linfocitos T activados también pueden tener todos estos receptores para las beta-quimioquinas, que son todas estas. Acá tenemos el CXC. A ver, por acá no nos pasemos. El C solito. Acá está el C solito. La cisteína solita al final de la región aminoterminal, la quimioquina C, linfotaxin, el linfocito está en reposo, es el 3. Y entonces acá tenemos el C solito, la región aminoterminal, el C solito. Entonces son quimioquinas del grupo C. Y estas tienen como principal célula blanco al linfocito T en reposo, que expresa bueno, acá no lo han puesto bien, debería ser solo un C, ¿no? Un C. Acá estamos en el C y hasta ahora no se le ha puesto una denominación a su receptor. Igual que acá, ¿sí? A esto del C se le llama la linfotaxina, mayormente porque se expresan los linfocitos T, linfotaxina, lo que hemos dicho. Y después en el primer grupo era el CXC, 2 aminoácidos cisteína, metido hay otro aminoácido, el X. Y entonces acá dijimos que del CXC el más representativo era la interleucin 18, si ustedes se acuerdan. Y entonces acá está interleucin 8, perdón, interleucin 8, ya hay otros también. Y entonces este grupo de quimioquinas tenía sus receptores, por ejemplo, en neutrófilos. En los neutrófilos, la interleucin 8, al actuar sobre los receptores en neutrófilos, hacía movilizar a estos neutrófilos. Los movilizaba hacia un campo de batalla donde estaba el antígeno. Y estas quimioquinas XC también tienen sus receptores en células dendríticas, ¿ya? Y estos receptores hacen que se movilicen las células dendríticas. Cada uno de estos receptores tiene sus respectivas quimioquinas. Las quimioquinas he dicho que son ligandos para receptores que se expresan en una determinada célula del sistema inmunitario. Y este grupo de quimioquinas, el CXXC, 2 aminoácidos cisteínas separados por 3 aminoácidos distintos, XXX, ¿sí? Y esta tenía la fractalquina, ustedes recuerdan, era el principal de ellos, y se expresaba en células natural killer, cuyo receptor era el CXTCR1, ¿sí? Fractalquina. Células natural killer, el cuarto grupo. Ahora, las quimioquinas, entonces ya estamos viendo fundamentalmente para qué sirven, para movilizar a las células del sistema inmunitario y lleguen hacia un determinado tejido, ¿sí?
y después van a pasar, después se van a expresar las moléculas de adherencia celular para que esos leucocitos, el sistema inmunitario, roden inicialmente por los endotelios y después se fijen firmemente y después se trabasen y pasen a la matriz extracelular a generar una respuesta inmunitaria ya efectora ahí, donde está el antígeno. Pero tanto las moléculas de adherencia celular como las quimioquinas que estamos viendo ahora pueden estar presentes en determinadas enfermedades, sobre todo autoinmunitarias, ¿verdad? Entonces, hay muchas enfermedades autoinmunitarias. La arteriosclerosis es considerada hoy día enfermedad autoinmunitaria, enfermedad inflamatoria del intestino. Hay varias enfermedades acá. La psoriasis, bueno, también en enfermedades infecciosas pueden intervenir. Hay muchas otras enfermedades autoinmunitarias en las cuales las quimioquinas y las moléculas de adherencia celular actúan en conjunto, coordinadamente, para propiciar esa enfermedad autoinmunitaria. En lugar de servirnos para defendernos contra antígenos, contra microorganismos, nos pueden autoagredir, ¿ya? Por ejemplo, el mismo asma, el asma es una enfermedad autoinmunitaria de hipersensibilidad 1. Al final del capítulo vamos a ver las enfermedades autoinmunitarias. El asma es una enfermedad autoinmunitaria en las cuales hay un gran infiltrado de células del sistema inmunitario y en la cual intervienen muchas quimioquinas. Acá tenemos, ¿sí? Al asma. Quimioquinas que atraen estas células y que intervienen en el asma. Las que más son los eosinófilos, linfocitos T helper 2, los basófilos, ¿no? Las quimioquinas que las llevan ahí para producir asma en los broncos, broncoconstricción. Sarcoidosis, glomerulonefritis, inflamación del riñón, de los glomérulos, glomerulonefritis autoinmunitarias, en las cuales hay monocitos, células T, neutrófilos, y todos ellos son llevados hacia el riñón equivocadamente, enfermedad autoinmunitaria por estas quimioquinas, quimioquinas. La artritis reumatoidea, enfermedad autoinmunitaria de las articulaciones, en la cual hay gran infiltrado de monocitos, de neutrófilos. Monocitos neutrófilos que han sido llevados a este sitio por acción de estas quimioquinas, ¿no? Hay otras, aterosclerosis, enfermedad inflamatoria, psoriasis, todas ellas con infiltrado de células del sistema inmunitario y quimioquinas que intervienen en que sean llevadas estas células hacia estos tejidos, ¿sí? Vasos sanguíneos, el intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, hacia la piel, psoriasis. Bueno, en el cerebro, meningitis virales o bacterianas. También las células inmunitarias van ahí por acción de las quimioquinas. Para que se vea, dijimos que el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, tiene receptores de quimioquinas por los cuales se ingresa el HIV. Tiene receptores a nivel de los macrófagos, HIV tróficos para los macrófagos, estos dos. Estos son macrófagos y tienen sus receptores, ¿ya? Receptores. Acá están los receptores del macrófago. Y los linfocitos T helper, también tienen receptores para el HIV. ¿Sí? Receptores para el HIV. El receptor hemos dicho que era el CD4, ¿no? CD4 que se expresaba en los macrófagos, CD4, acá CD4, en los linfocitos T, CD4, CD4. Y entonces venía el virus, el HIV, todo es el virus, el HIV. Hasta el virus se unía al CD4 para propiciar su ingreso. Entrada del HIV hemetrófico. No, este es al revés, es esto.
Discúlpenme, este es el CD4 y este es el virus, el HIV. Y por eso se le une y va a ingresar acá al que se llama, este es el macrófago. Este es el virus, HIV-M trófico. El virus se llama HIV-M trófico, ¿ya? Y este tiene como principal epítope inmunodominante a la glicoproteína 120, ¿sí? Glicoproteína 120 que se une al CD4. Ahora, para que este virus HIV a través del GP120 se introduzca a través del CD4 al linfocito M trófico, al macrófago, perdón, ¿sí? Al macrófago, tiene que tener necesariamente el macrófago el CD4 y también un correceptor, que es el CCR5. Este CCR5, si ustedes ven, es un receptor de la beta-quimioquina, CCR5. ¿Sí? Y mediante este correceptor es que el GP120 reconoce ambos, al CD4 y al CCR5, y recién el virus M-trófico, macrófago trófico, va a ingresar acá. Ya va a ingresar acá. Entonces, a un comienzo los investigadores dijeron, entonces vamos a bloquear pues, al CD4 y al CCR5 para que ya el virus no entre acá, ¿no? No entre, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos bloquear? Bien fácil, pues. Si tenemos acá el receptor CCR5, le vamos a agregar sus ligandos de quimioquinas. Y sus ligandos eran el RANTES, el MIF1 beta, el MIF1 alfa. Entonces, si se administraba esto, se unía acá y ya no podía entrar por el virus. ¿Podía entrar a través del CD4 solo? No, tenía que ser con ayuda del correceptor, el CCR5. Pero ¿qué pasaba? Esto no ha dado resultados en el tratamiento. No ha dado resultados. Porque, ¿qué es lo que pasa? El virus ya entró a los linfocitos T helper, ya se estableció ahí, y ahí se van a reproducir en cantidades, ¿no? O sea, preventivamente para que no ingrese ya era muy tarde ya, porque ya pues los virus viven dentro de las células, ahí están en nuestros ácidos nucleicos. Por eso no da resultados este tratamiento, bloquear a los receptores de quimioquinas, ¿ya? Y acá tenemos al virus nuevamente con su glicoproteína 120 y esta vez para entrar aquí a los linfocitos T helper, CD4. El CD4 lo reconocía como tal y el correceptor también, ¿quién era? Era un receptor de la alfa-quimioquina, CXC, R4. ¿Ya? Este es un receptor de las alfa-quimioquinas, CXCR4, que actúa como correceptor para reconocer a quién, a la glicoproteína 120 del virus. Igualito los investigadores utilizaron bloqueantes, este SDF1, es un factor derivado estromal, que se le administraba, igual lo bloqueaba el CR4, ya no ingresaban los virus, pero no dieron resultados igualitos. Bloquear entonces a los receptores o a los correceptores de quimioquinas con los ligandos de quimioquinas no da resultados, por el motivo que ya les dije. En la médula ósea hay células estromales, les dije, ahí se produce este factor derivado de las células estromales que actúa sobre células de la médula ósea, células hematopoyéticas, con el fin de producir al final de cuentas ¿qué? Células hematopoyéticas, o sea, las progenies de los glóbulos rojos, pero también para producir la neovascularización, ¿ya? Formar nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? En tejidos isquémicos sobre todo. Neoangiogénesis, nuevos vasos sanguíneos. Este factor derivado estromal. Las quimioquinas también pueden servir para que en las metástasis de los cánceres, ¿ya? Cuando una célula, por ejemplo, de mama degenera en cáncer, se vuelve rebelde, esta célula codifica para producir otras proteínas y entre esas otras proteínas producen, por ejemplo, receptores de quimioquinas, XCR4, ¿ya? Mediante estos receptores de quimioquinas se van a unir a las células endoteliales.
que van a tener el ligando para esta quimioquina, para este receptor de quimioquina. Entonces se unen a células endoteliales, ¿ya? Y hacen que también extravasen las células cancerígenas, ingresen al torrente sanguíneo y puedan viajar por la sangre para establecerse en otro tejido, ¿ya? En este otro tejido, estas células cancerígenas, por ejemplo, las células de la mama tienen predilección por ir hacia dónde, hacia el pulmón o hacia el hígado, o también hacia el hueso. Ahí hacen metástasis. ¿Por qué? Porque ahí van a expresar, por ejemplo, quimioquinas como la CXCL12, ¿ya? Y esa quimioquina va a tener su receptor en la respectiva célula tumoral. Por eso es que los cánceres, cuando una célula genera en cáncer, tienen predilección para ir hacia un determinado órgano. No es que van al azar a cualquier órgano. Las células del cáncer de mama van predilectamente hacia el pulmón, hacia el hígado o hacia el hueso, ¿ya? En estos sitios las células van a expresar CXL12, CXL12, ¿sí? Estos van a tener sus respectivos receptores en estas células cancerígenas de la mama. Para que se acuerden, cuando entra un determinado antígeno a través de la piel, lo primero que se va a encontrar es con las células gigantes o células dendríticas interdigitantes de Langerhans, ¿sí? Las células dendríticas interdigitantes de Langerhans captan un antígeno y después se tiene que desplazar, movilizar. Y para eso expresan este receptor, el CCR7. CCR7, ¿ya? Y se le une una determinada quimioquina, un ligando de quimioquina que hace que esta célula de Langerhans se movilice, se desplace. Y pueda ir, por ejemplo, al ganglio linfático o puede ir también hacia el vaso, ¿ya? Para presentar ahí al antígeno, para presentar el antígeno en esos órganos. Entonces, las quimioquinas son las que propician el desplazamiento de las células dendríticas. Las células dendríticas interdigitantes son grandes viajadoras, ¿sí? Viajan, viajan, viajan. Este es el tema de hoy día, muchachos. Si me quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿ya?